Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Estamos retomando nuestra transmisión de esta mañana porque se nos fue la energía eléctrica y tardó bastante en regresar, de tal manera que nosotros ya no tuvimos tiempo de quedarnos aquí en casa, tuvimos que salir al templo, pero estamos transmitiendo ahorita en esta tarde. A lo mejor y nos guste transmitir ya por la tarde, pero eso lo vamos a ver. Así que queremos darles a todos un saludo, una buena tarde y también extenderles un feliz sábado, que estén disfrutando del Santo Sábado y una cordial bienvenida a retomar el estudio que dejamos interrumpido esta mañana por causas ajenas a nuestra voluntad. Queremos, amor, ¿me puedes prender la luz tantito, por favor? Queremos entonces continuar. Recuerden que estamos estudiando, recuerden que estamos estudiando qué es el Evangelio Eterno, y decíamos el Evangelio Eterno fue diseñado por Dios, por Cristo Jesús, durante los tiempos de la eternidad y fue aplicado cuando tenía que ser aplicado, es decir, en el momento que Adán y Eva habían pecado, porque el Señor les dijo que el día que comieran del fruto prohibido, entonces ese día iban a morir. No murieron. ¿Por qué no murieron? Porque el símbolo que representaba, que apuntaba hacia Cristo Jesús, el tipo, como Cristo como antitipo, se dio la promesa en Génesis 3:15 de que vendría a morir algún día para pagar la paga del pecado. Decimos, ¿cuál es la paga del pecado? La segunda muerte, la muerte eterna. Así que cuando Cristo Jesús vino, vivió una vida perfecta, sin pecado, y murió una muerte perfecta, y cuando Él nos imputa su justicia, es decir, cuando nos pega su justicia, entonces esa justicia esa justicia imputada significa que Él pone a nuestra cuenta su vida perfecta y su muerte perfecta, nos viste con su manto de justicia, nos cubre con su manto de justicia, y nuestro Padre Celestial nos mira a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la justificación, pero también entramos en el proceso de la santificación, que es la justicia impartida. ¿Y quién nos imparte esa justicia? Decíamos, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va transformando día con día hasta que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, y que sin embargo toda la vida no nos va a alcanzar para poder experimentar esa transformación, pero dice el apóstol Pablo también que en Cristo Jesús somos completos. Lo importante es estar en ese proceso, y si estamos en ese proceso, entonces nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna. Y vamos a continuar entonces el estudio de qué es el Evangelio Eterno. Los dos empleadores de Romanos 6:23. Note bien, si trabajamos para el Señor pecado, Él nos pagará nuestro justo salario, que es la muerte. Bueno, antes vamos a cerrar los ojos, y vamos a orar al Señor. Querido y eterno Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde estamos retomando, Señor, el estudio que dejamos pendiente en la mañana por causas ajenas a nuestra voluntad. Pero queremos rogarte que tu Espíritu Santo siga con nosotros, nos siga dirigiendo, y que este mensaje pueda ser de gran bendición para cada uno de tus hijos de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también para los que profesan otro credo, Señor, porque el mensaje también es para ellos. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces decíamos, los dos empleadores de Romanos 6:23. Si trabajamos para el Señor pecado, Él nos pagará nuestro justo salario, que es la muerte. Dijimos, la muerte eterna, la segunda muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Ahora, ese es el primer empleador. El segundo, Jesús trabajó para el Señor justicia, y sin embargo se le pagó el salario del Señor pecado, porque Jesús hizo la promesa desde Génesis 3:15 que con su vida perfecta y con su muerte perfecta habría de redimir al pecador. ¿Por qué con su vida perfecta? Bueno, porque ninguno de nosotros podemos guardar la santa ley de Dios, pero no la podemos hacer a un lado. No podemos decir que ya fue abolida, que ya nos debemos de cumplirla porque el Señor la... No. Tenemos que cumplirla con la justicia del Señor, porque acuérdense que la justicia imputada es que el Señor nos pone
a nuestra cuenta su vida perfecta, esa vida que guardó los mandamientos, que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nos la atribuye cuando vamos a Él, como a nosotros, como si nosotros hubiéramos vivido esa vida, y también su muerte perfecta, como si nosotros hubiéramos muerto esa muerte perfecta. Cuando Jesús exclamó en la cruz, note bien, consumado es, la provisión para la salvación de todo ser humano quedó completa. Es decir, en otras palabras, cuando Jesús exclamó consumado es, cuando estaba en la cruz, pudo haber dicho misión cumplida. He cumplido, he terminado con éxito la misión que yo vine a realizar a esta tierra. Una vida perfecta y una muerte por el pecado perfecta y que está disponible a cada uno de nosotros. Por eso enfatizamos el sacrificio de Cristo Jesús. Amor, me da mi agua, por favor. El cielo celebra en la congeladora. El cielo celebra el Apocalipsis 5, 11 y 12. Noten bien. Y miré aquí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y a los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Permítanme tantito. Esta agua no está fría. No tomamos agua fría, solamente le quitamos lo caliente, porque el agua está caliente. Entonces la ponemos a refrescar tantito para que se le quite lo caliente. Y ahí está alabando el cielo, alabando el triunfo de Cristo Jesús. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, es decir, sacrificado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Es decir, Cristo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo, que dijo San Juan. Entonces noten bien la última parte de Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Note bien, esto es bien importante. Solamente en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Solamente Él nos puede salvar. Nada de lo que nosotros hagamos, no hay tal cosa que hacer penitencias. No, eso no es bíblico, eso no enseña el Evangelio. No hay que hacer obras buenas para salvarnos. Hacemos obras buenas porque ya somos salvos. No hay que guardar los mandamientos para salvarnos, porque los mandamientos no nos salvan. Guardar los mandamientos, obedecer, hacer buenas obras, son el resultado de la fe con que hemos aceptado esa salvación, y entonces nosotros obramos, hacemos buenas obras, obedecemos porque ya somos salvos, porque por fe, la fe verdadera, nosotros podemos demostrar que tenemos la fe verdadera cuando hacemos esas buenas obras, cuando obedecemos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, noten bien lo siguiente, voy a presentarles una ilustración. El dueño de un banco, por misericordia y gracia, decide establecer una cuenta con suficiente capital para pagar las deudas de todo ser humano en el planeta Tierra. Qué maravilloso, ¿no? Deposita en la cuenta suficiente capital para pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos educativos, las tarjetas de almacenes por departamento, las cuotas del carro y todas las demás deudas que se nos ocurra a nosotros pensar. Entonces, pero ¿de qué valdría establecer esta cuenta si nadie sabe que está disponible? Note bien, entonces no tiene ningún caso, ningún sentido. Así que el dueño del banco anuncia por medio de todos los medios, a través de la palabra, viva voz, la televisión, el radio, el internet, teléfono, prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y todos los medios que ahora conocemos, que yo ni conozco muchos de esos. La buena noticia que hay es suficiente, la buena noticia que hay es que hay capital suficiente para salvar la totalidad de las deudas de todos los seres humanos, y no hay razón para que nosotros quedemos o sigamos endeudados. Pero hay una condición: los deudores tienen que arrepentirse
de haberse endeudado, confesar que hicieron mal y venir al banco confiando que el dueño en verdad está dispuesto a saldar sus deudas. Si escogen no venir al banco, se quedan endeudados a pesar de haber suficiente capital, note bien, para cancelar todas sus deudas. La obra de Cristo en la tierra fue para todos, note bien, lo que el Señor Jesús hizo, el sacrificio que Jesús hizo, la vida perfecta que Jesús vivió, la muerte perfecta que Jesús murió, fue para todos, para toda persona, para todo ser humano. Cristo vivió una vida perfecta en lugar de todos y murió en lugar de todos. El capital está en el banco, pero la obra que hace Jesús en el santuario celestial, escuche bien, es individual. Es por mi persona, es por cada persona, es individual, no es general, no es global, es individual. Entonces solo aquellos que se arrepienten de haberse endeudado, confiesan que hicieron mal y confían en la vida y la muerte de Jesús, recibirán el perdón de sus deudas, la deuda del pecado. Durante los últimos 2000 años Jesús ha estado recibiendo clientes en el santuario celestial. Después de adquirir los beneficios de la salvación en la tierra, Jesús los aplica a los penitentes en el lugar santo del santuario celestial. Cristo se ha comprometido, escuche bien, a ser nuestro sustituto garante. Es decir, Jesús es una garantía. Él nos va a sustituir con una garantía. Y no pasa por alto a nadie. Es decir, todos están contemplados. Todos podemos ir a Jesús. A nadie se le impide ir. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. En el cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propios se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos, escuche bien, de su propia vida, porque nosotros no tenemos méritos. Cristo mezcla con ellas, con nuestras oraciones, los méritos de su propia vida perfecta, de perfecta obediencia, Acuérdense que dijimos que Jesús vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia, y murió una muerte perfecta. Nuestras oraciones resultan, fragante gracia a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder a nuestro favor y, el Padre siempre oye al Hijo. Pensé que estaba abierto. Ahora noten lo siguiente, vamos a leer la última parte de San Juan 3:16, ustedes la conocen perfectamente bien. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿cómo es que no se va a perder? ¿Cómo es que va a tener vida eterna? Pues tiene que creer en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús, en la vida perfecta de Jesús, en la muerte perfecta de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra, es decir, con su derecha, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces
Aquí sigue insistiendo el Señor que debemos ir a Él, debemos confiar en Él, debemos confiar en sus méritos, en lo que Él hizo, y en el nombre de Jesús, o únicamente en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser salvos. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El único intercesor a nuestro favor es Cristo Jesús, nadie más, nadie más. La Virgen María no es una intercesora, la Virgen María ya murió. La Virgen María tuvo el privilegio de llevar a Jesús en su vientre, de ser el medio por el cual Jesús llegara a nacer en esta tierra, y nada más. Una gran mujer, una gran bendición, y el Señor la escogió precisamente por ser una mujer virtuosa, pero la Virgen María también necesita la intercesión de Cristo Jesús, también necesita a Jesús para salvarse. Ahora, noten lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 9. Noten bien hacia dónde nos lleva el Evangelio, hacia dónde nos lleva la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo Jesús, porque solamente Jesús murió por nosotros, porque Él es el único que derramó su sangre por nosotros. Él pagó la paga del pecado. Así que Cristo Jesús tiene toda la autoridad y capacidad e idoneidad para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, noten bien: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecan, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Dice aquí bien clara la Escritura: Jesucristo el justo. El que vivió una vida justa, el que vivió una muerte, el que murió una muerte perfecta, y que cuando nosotros vamos a Él para que nos justifique, entonces, perdón, nos imputa su justicia, es decir, pone a nuestro favor su vida perfecta y su muerte perfecta. Noten la siguiente declaración, escúchenla con atención. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios, y lo que obra su justificación. ¿Es qué cosa? La justicia de Cristo. No es mi mérito, no es lo que yo haga, nada de eso. Solamente es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios, y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, no importa, nadie ha caído tan profundo, tan hondo, que el Señor no lo pueda perdonar si él se arrepiente. No importa cuál pecado sea. Y cuando digo no importa cuál pecado sea, es cualquier pecado que usted se pueda imaginar. En el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe perdón. Es la oración más rápida que contesta el Señor. Se le imputa su justicia. ¿Qué cosa era? ¿Qué es lo que se nos imputa? Es decir, ¿qué significa la justicia imputada? Que el Señor pone a nuestro favor su vida perfecta y su muerte perfecta. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Noten lo que dice Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Note bien, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que hay gente que dice, ay, es que ya me llevaron a la campaña de la iglesia adventista porque me quieren bautizar. Sí, los queremos bautizar. Porque si usted no se bautiza, no se va a salvar. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no, pues se va a perder, lógicamente. Notemos los imperativos del Evangelio. El mensaje del primer ángel contiene 3 imperativos. Es decir, 3 mandatos, 3 órdenes que describen cuál debe ser nuestra respuesta a las buenas nuevas del Evangelio, a las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio exige cambios en nuestro estilo de vida.
Aquellos que dicen, ay, es que yo ya no tengo nada que hacer porque el Señor ya lo hizo todo por mí, ya lo cumplió todo por mí, ya lo hizo todo en la cruz, ya clavó todo en la cruz. No, 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 no. Eso no es así. El Evangelio exige cambios, reformas en nuestro estilo de vida. Afectará cómo hablamos, qué comemos y bebemos, cómo usamos nuestro tiempo, qué vemos, qué oímos, qué lugares frecuentamos, cómo usamos nuestro dinero, cómo tratamos a otros, etcétera. Otras muchas más indicaciones de que nuestra vida debe dar testimonio de que realmente el Señor, hemos aceptado al Señor y que el Señor está transformando nuestra vida. Muchos cristianos enfatizan tan solo los beneficios del Evangelio y no están dispuestos a cumplir los requisitos del mismo. Es como cuando entraron esos derechos de los niños, todo el mundo enfatizaba los derechos y tienes que respetar sus derechos, sí, estamos de acuerdo, pero nadie habló de las obligaciones. Y es que, hermanos, caímos en la trampa esa de los derechos de los niños y dejamos que los niños hicieran todo lo que quisieran porque sus derechos así se los dicen, y los dejamos a expensas del enemigo y a que ellos se fueran creciendo como ellos quisieran. Pero no es así. No es así, porque para tener, escuche bien, para tener derechos necesitamos primero cumplir obligaciones. Si no cumplimos las obligaciones, no tenemos derechos. De igual manera, como cristianos, si nosotros no cumplimos con las obligaciones, pues ¿cómo vamos a tener bendición? Porque muchos cristianos enfatizan tan solo los beneficios del Evangelio y no están dispuestos a cumplir con los requisitos del mismo. Ven el Evangelio como una forma barata de escapar a la condenación sin un cambio de la vida. A lo que nosotros llamamos salvación barata, justificación barata, un evangelio barato. En efecto, ellos dicen, fíjense bien lo que acabamos de decir, lo vamos a reafirmar. Dicen ellos, Cristo lo pagó todo y por lo tanto yo estoy salvo y no necesito preocuparme por cambiar mi estilo de vida. Ya Jesús lo hizo todo. Gran mentira que el diablo ha metido en la cabeza de mucha gente. El verbo diciendo en el mensaje del primer ángel indica que un cambio de estilo de vida es parte integral del Evangelio. El Evangelio no solo nos aporta beneficios y privilegios, sino que también conlleva obligaciones y responsabilidades. Ahora notemos lo que dice Tito capítulo 2 versos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, escuchen bien, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, noten bien, pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque no es posible decir que yo soy cristiano y estoy odiando a mi enemigo. Porque no es posible que yo diga que soy cristiano y no estoy guardando la ley. Porque no es posible que diga que yo soy cristiano y no estoy guardando el sábado, cuando Jesús nos enseñó a guardar el sábado. Porque no es posible que yo me diga ser cristiano y esté codiciando y esté adulterando y esté robando y esté mintiendo y esté maltratando a mis padres, y que yo diga que puedo comer todo cuando la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando yo digo, no es lo que entra, sino lo que sale, desvirtuando las palabras que Jesús quiso decir. Ahí el Señor no estaba hablando de alimentos ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, realmente yo no soy cristiano, ni he aceptado a Jesús, ni tampoco estoy dando evidencias de que soy salvo. Noten lo que dice Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, y lo conocen bastante.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya dijimos que es la gracia. Dijimos que la gracia es un regalo inmerecido. Nosotros no merecemos la salvación, pero el Señor nos las quiere dar. Y nosotros la aceptamos por fe, es decir, creyendo que vamos a ser salvos. Y la fe verdadera tiene evidencias. La fe verdadera, yo puedo demostrar que tengo la fe verdadera por mis buenas obras, por mi obediencia, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten bien, la Biblia es bien clara. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, escuchen bien, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no me digan, no me salgan con que ya Jesús todo lo hizo y que yo no tengo que hacer nada. Claro que no. Si yo estoy aceptando a Jesús, tengo que permitir que me dé esa gracia impartida que nos la da el Espíritu Santo, es decir, que vamos siendo transformados y cada vez vamos pecando menos, cada vez nos vamos dejando todas esas malas costumbres, malos hábitos, malas tendencias, malos pensamientos, mala conducta, y nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Noten lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la tal fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen, noten bien, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? También bien haces. También los demonios creen, no también, y tiemblan, pero ellos no se arrepienten. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, como cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Ahorita voy a explicar todo esto. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, tuvo fe y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Note bien, ahorita vamos a explicar esto. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que Santiago está queriendo decir aquí es que nosotros podemos demostrar que tenemos la fe verdadera por nuestras buenas obras. Si no hay buenas obras, si nosotros no manifestamos buenas obras, es mentira que tenemos la fe verdadera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Santiago no está diciendo que a nosotros nos van a justificar las obras. No. Lo que Santiago está diciendo es que cuando nosotros vamos por fe verdadera al Señor, y la fe verdadera es aquella que da el fruto de la obediencia, las buenas obras, entonces nosotros sí vamos a ser justificados porque estamos yendo con la fe verdadera. Déjenme terminar aquí. Ya vamos a terminar. No voy a terminar todo el tópico, sino que aquí le vamos a dejar. Note bien la predicación del Evangelio. Apocalipsis 14 nos dice que Jesús nos dice lo que Jesús hizo por nosotros y también cómo debemos responder a Él, a lo que Él hizo. Se nos manda a temer a Dios y darle gloria y adorarlo especialmente porque estamos
en la hora del juicio. Y vamos a hablar de eso, de la primera etapa del juicio investigador, más adelante. Esto indica que nuestra predicación no solo debe centrarse en la justificación, sino también en la santificación, y es lo que venimos diciendo y lo vamos a seguir ahondando. Cuando el evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá Jesús. Muy bien, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar para no ir corriendo tanto, y primeramente Dios, el próximo sábado le vamos a seguir. No sé, me gustó hacerlo ahorita en la tarde, no sé si lo vamos a hacer en la tarde o en la mañana, todavía lo vamos a pensar, pero por lo pronto, gracias al Señor, porque nos permitió avanzar en este día. Así que, como hemos dicho cada sábado, durante la semana hemos estado orando por nuestros hermanos, por sus peticiones, por los enfermos, por la iglesia, por las autoridades, por los amigos, por los vecinos, por la familia, nuestros hijos, por mi esposa, por todas las necesidades. Y bueno, esperemos que el Señor se manifieste poderosamente en la vida de cada uno de ustedes y que podamos sentir siempre su presencia en nuestras vidas. Y no nos cansemos de pedir al Señor, como hemos dicho, un servidor no es nada, no es nadie. Soy un simple necesitado, un simple pecador, y como dijera el apóstol Pablo, el pecador más grande. Pero nosotros vamos al Señor y oramos por ustedes, porque el Señor dice que debemos orar los unos por los otros. Hay que llevar las cargas los unos por los otros, y no solamente de palabras, sino con todo lo que podamos hacer de manera material, de manera física en cada uno de nuestros hermanos. Así que vamos a seguir poniéndole sus peticiones en las manos del Señor. Vamos a seguir orando por ustedes, por su situación y especialmente por su vida espiritual. Les invito para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia nuevamente, porque en la mañana no pudimos concluir porque se nos fue la energía eléctrica, pero gracias porque ahorita nos has dado la oportunidad de poder estar, Señor, delante de tu presencia, presentando este mensaje para tu iglesia, en primer lugar, Señor, y también para aquellas personas de otro credo religioso que quieran escuchar la verdad y que quieran prepararse para el encuentro con Cristo Jesús, y que quieran hacer ese cambio que su vida necesita, y que quieran abrir el corazón a Cristo Jesús para que a través del poder de su Espíritu Santo ellos puedan ser transformados y un día puedan encontrarse con Cristo Jesús. Señor, tómanos en tus manos, toma nuestras necesidades, las peticiones que tenemos. Rogamos por todos los enfermos, Señor, para que tú te manifiestes con ellos ahí en el dolor y que les puedas dar la bendita esperanza en Cristo Jesús. Permítanos seguirnos gozando en este sábado y que las actividades espirituales, Señor, que tenemos que realizar puedan ser de gran bendición para nosotros, para tu iglesia y para toda persona que nos rodea. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues si el Señor nos presta vida y salud, no se nos va la energía eléctrica o cualquier otra cosa suceda, estaremos aquí con ustedes, seguiremos alabando el nombre de Dios y estudiando su santa palabra. Que Dios les bendiga grandemente y que sigan disfrutando del santo sábado.